Hay un diente en mi escritorio. Reposa sobre un paño de terciopelo negro dentro de una caja de acrílico, aislado del mundo como una reliquia sagrada o una prueba de cargo. No es un diente humano normal. Es demasiado largo, demasiado afilado en su cúspide, con una curvatura sutilmente depredadora y un esmalte que bajo cierta luz parece absorberla en lugar de reflejarla. Es lo único que traje de vuelta de allí, el único vestigio tangible de la verdad que ahora dedico mi vida a enterrar. Mi nombre es Leo Acosta, y hasta hace 6 meses era un bioantropólogo prometedor. Ahora soy poco más que el guardián de este diente y del eco de un grito que nadie más oyó. Mi obsesión comenzó en 2025, 5 años después de la desaparición del doctor Darren Cliff. Clive no era solo mi mentor, era la figura paterna que la academia me había proporcionado. Un gigante intelectual cuya mente brillante se aventuraba donde otros temían siquiera mirar. Su caída fue tan espectacular como trágica. Fue ridiculizado, despojado de sus fondos y finalmente expulsado de la comunidad científica por sus teorías heréticas sobre una supuesta civilización subterránea en la Amazonía. Una cultura que, según él, adoraba a una entidad que llamó el dios de muchas patas. Se adentró en la selva peruana para demostrar su verdad y nunca regresó, convirtiéndose en una nota a pie de página, una advertencia sobre la arrogancia académica. Pero yo sabía que Clive no era un simple loco. Había una lógica febril en sus notas, una pauta en su aparente locura. Impulsado por una culpa corrosiva por no haberle creído, por haber permitido que el miedo al ostracismo me silenciara, dediqué cada hora de vigilia a su causa. Utilicé mi acceso a los sistemas de la universidad para ejecutar algoritmos complejos sobre datos satelitales y lecturas, lidar de la región fronteriza entre Perú y Ecuador, buscando anomalías geológicas que coincidieran con sus coordenadas proféticas. Buscaba una aguja en el pajar más vasto del planeta, tamizando petabytes de información en busca del espectro de un hombre y su quimera. La pantalla de mi terminal se convirtió en mi único confidente. Las noches se fundían en días mientras superponía mapas topográficos con registros sísmicos, buscando una firma, una aberración que la naturaleza no pudiera explicar. Mis colegas me veían como el devoto acólito de un culto fallido, persiguiendo el fantasma de un mentor deshonrado. Me susurraban a mis espaldas, hablando de cómo la pena podía fracturar una mente prometedora. No entendían que no buscaba reivindicación. Buscaba el cierre, una respuesta que me permitiera dormir sin ver sus ojos decepcionados en mi oscuridad. El trabajo de Cliff se centraba en la idea de la divergencia evolutiva en aislamiento extremo. Postulaba que un grupo homínido antiguo podría haber quedado atrapado bajo tierra por un cataclismo, adaptándose durante milenios a un mundo sin sol. Describía una anatomía hipotética: extremidades alargadas, piel sin pigmento, ojos vestigiales o, peor aún, hipersensibles, y una dependencia de la comunicación sónica o química. Sus colegas lo llamaron ciencia ficción. Yo lo llamaba una hipótesis aterradoramente plausible, y cada anomalía magnética que encontraba en esa remota franja de selva verde hacía que mi corazón latiera con una mezcla de esperanza y pavor. El patrón comenzó a emerger lentamente, como una imagen desarrollándose en un cuarto oscuro. Una serie de depresiones geológicas, sumideros y sistemas de cuevas no catalogados formaban una especie de red neuronal bajo el dosel de la selva. Eran demasiado simétricos para ser naturales, demasiado profundos para haber sido explorados. En el centro de esta red, los datos mostraban un vacío,
una mancha negra en las lecturas de lidar tan vasta y profunda que los algoritmos la marcaban como un error de datos. Clyde la había llamado en sus notas el ojo hundido. Era su punto de origen, el nexo de su locura. Para el resto del mundo, Clyde era un recordatorio de que la línea entre el genio y la demencia es permeable. Para mí, era un mapa que me llevaba a un lugar que no aparecía en ninguna carta de navegación humana. Mi búsqueda no era solo para encontrar a un hombre perdido. Era para entender si él había descubierto una verdad monumental, o si simplemente había sucumbido a la llamada de un abismo que existía únicamente en su mente. Una pregunta me carcomía cada noche antes de caer en un sueño inquieto. Mi vida se había convertido en un eco de la suya. La misma obsesión, la misma reclusión, el mismo desprecio de mis pares. A veces, en el silencio de mi laboratorio a las 3 de la mañana, rodeado por el zumbido de los servidores que procesaban un infierno verde a miles de kilómetros de distancia, me preguntaba si realmente buscaba a un mártir de la ciencia, o si, tal vez, solo estaba siguiendo a un loco hacia el mismo abismo, esperando escuchar la misma canción seductora que lo había llamado a él primero. La verdad, como descubriría, era infinitamente peor que cualquiera de las dos opciones. El abismo era real, y no solo llamaba a los locos, también los creaba. Y en su corazón palpitante, el dios de muchas patas esperaba pacientemente, hambriento no de sacrificios, sino de nuevos conversos para su fe silenciosa y reptante. La pregunta que debería haberme hecho no era si Clyde estaba loco, sino si, después de 5 años en esa oscuridad, todavía era humano. El catalizador no fue una imagen de satélite ni una lectura sísmica, sino un fragmento de historia digitalizado, podrido por el tiempo y el olvido. Se trataba del diario de Thrime, el vaciador, Caltor, un infame y despiadado varón del caucho de finales del siglo XIX, cuyo apodo provenía de su método de vaciar aldeas enteras para asegurar su fuerza laboral. Su diario, recientemente adquirido por una universidad europea y subido a sus archivos digitales, era en su mayor parte un registro monótono y brutal de logística, beneficios y castigos. Un testimonio de la crueldad humana en su forma más pragmática y burocrática. Hojeé las páginas digitalizadas, mi software de traducción luchando con el español arcaico y las manchas de humedad que oscurecían el texto. Las primeras entradas detallaban rutas fluviales, toneladas de látex extraído y la ocasional disciplina aplicada a los trabajadores nativos. Era el retrato de un monstruo, sí, pero de un monstruo predecible, humano. Leí con un desinterés académico, casi a punto de descartarlo como irrelevante para mi búsqueda, cuando el tono del diario cambió de forma abrupta y violenta. La escritura, antes metódica, se volvía errática, casi ilegible. Thrime describía cómo se había adentrado más en la selva que cualquier otro cauchero, siguiendo rumores de árboles de hevea más grandes y vírgenes. Había establecido un campamento en una zona que, según sus coordenadas anotadas con una precisión sorprendente, se encontraba a menos de 1 kilómetro del epicentro de mi anomalía LIDAR, del ojo hundido de Clyde. El cambio en la narrativa era escalofriante. Dejó de hablar de caucho y empezó a hablar de sus hombres, que desaparecían durante la noche sin dejar rastro, sin un solo grito. Escribió sobre un silencio enfermo que descendía sobre la selva al anochecer, una quietud antinatural donde incluso los insectos y los monos nocturnos callaban. Luego vino el terror explícito. Una noche,
despertado por un sonido que describió como huesos secos arrastrándose sobre piedra. Draime vio cómo se llevaban a uno de sus capataces. Lo que describió heló la sangre en mis venas y envió una onda de choque a través de mi sistema nervioso. No eran jaguares ni miembros de una tribu rival. Eran, en sus propias y temblorosas palabras, hombres araña pálidos, de miembros imposibles. Su descripción era un eco perfecto de las hipótesis anatómicas de Clyde, pero escritas más de un siglo antes. Hablaba de figuras humanoides, pero estiradas y delgadas hasta el punto de la deformidad, con una piel blanca como los hongos de una cueva. Se movían, insistía, en 4 extremidades, con una gracia rota y antinatural, sus largas piernas y brazos impulsándolos a través de la maleza con una velocidad aterradora. Y emergían, según Thraime, de un ojo en la tierra, un gran agujero en el suelo de la selva del que emanaba una niebla fría y perpetua. El diario culminaba en un relato febril del último día. Los demonios de la tierra, como los llamó, asaltaron su campamento en masa al anochecer. Draime, atrincherado en su tienda, describió la masacre a través de una rendija en la lona. No usaban armas, solo sus manos afiladas y una fuerza inhumana. La última entrada, escrita con un pulso tan tembloroso que las letras se fusionaban, era una simple frase. Me han dejado para el final. Vienen por mí. El suelo tiembla con sus pasos. El dios. La frase quedaba inconclusa. La página manchada con una oscura salpicadura que solo podía ser sangre. La pantalla de mi ordenador brillaba en la oscuridad de mi apartamento, pero el mundo a mi alrededor había desaparecido. Ya no había duda, ya no había ambigüedad. Clyde no estaba loco. Thraime Kaltor, un hombre de una era y una mentalidad completamente diferentes, había visto lo mismo. Había tropezado con la misma verdad imposible y había pagado el precio. La correlación entre el diario de 1888 y las notas de 2020 era una certeza matemática, una triangulación a través del tiempo que apuntaba a un único y terrible lugar. Esa noche no dormí. La vindicación que sentí no fue triunfante, sino nauseabunda. La certeza era una carga mucho más pesada que la duda. El espectro de Clyde ya no me pedía que probara su verdad. Me exigía que la confrontara. En el transcurso de la semana siguiente, liquidé mis ahorros, vendí mi coche y compré un billete de ida a Iquitos, Perú. Empaqué equipo de escalada, raciones para 3 semanas, una potente linterna LED y un machete. Estaba siguiendo los pasos de 2 hombres, separados por más de un siglo, hacia un punto en el mapa que no existía. Mientras mi avión descendía sobre el interminable mar verde de la Amazonía, sentí un tirón ineludible, como si un hilo invisible conectado a mi esternón me estuviera arrastrando hacia el corazón de esa oscuridad. No me hacía ilusiones de encontrar a Clyde con vida. El diario de Thraime había extinguido esa ingenua esperanza. Mi misión había cambiado. Ya no se trataba de redención o de cierre. Se trataba de entender. De mirar al abismo que se había tragado a 2 hombres y de obligarlo a devolver, si no sus cuerpos, al menos sus secretos. El mapa no era una invitación, era una sentencia, y yo iba voluntariamente a cumplirla. Iquitos era un asalto a los sentidos, un puerto fluvial caótico y febril que se aferraba al borde de la civilización. El aire, espeso y húmedo, sabía a diésel, a pescado de río y a descomposición vegetal. Aquí, en la última frontera, contraté a mi guía, un hombre llamado Vinteris. Era un mestizo de piel curtida y ojos que parecían haberlo visto todo, recomendado como el mejor
para navegar por los afluentes no cartografiados del río Napo. No hizo preguntas sobre mi destino, solo sobre mi dinero, lo cual me convenía. El silencio era una mercancía valiosa en un viaje como este. Navegamos durante 5 días, río arriba, en una barcaza destartalada, dejando atrás los últimos vestigios de modernidad. El río se estrechaba, sus aguas se volvían más oscuras, y el dosel de la selva se cerraba sobre nosotros como una bóveda viviente, ahogando la luz del sol y sumergiéndonos en una penumbra verde perpetua. El ruido constante de la civilización fue reemplazado por la sinfonía abrumadora de la selva, un coro de sonidos que a medida que nos adentrábamos comenzaba a tener silencios extraños y prolongados, como si secciones enteras de la orquesta biológica se callaran de repente por miedo. Vinteris, que al principio había sido conversador, se volvió callado y hosco. Sus ojos escudriñaban constantemente las orillas, su mano nunca lejos del viejo rifle que descansaba a su lado. Cuando le pregunté qué le preocupaba, simplemente negó con la cabeza y murmuró algo sobre tierras malas y sombras que caminan. Comencé a darme cuenta de que el conocimiento local no se encontraba en los mapas, sino en las supersticiones, y que el miedo de Vinteris era una brújula mucho más precisa que mi GPS. El miedo indicaba que nos estábamos acercando. En el 6.º día, abandonamos el río y comenzamos la caminata. La selva aquí era diferente, más antigua, con árboles de una circunferencia imposible y una maleza que parecía luchar activamente contra nuestro avance. Fue entonces cuando los encontramos, o más bien, ellos nos encontraron a nosotros. Emergieron del verdor sin hacer ruido, figuras silenciosas armadas con cerbatanas y lanzas con punta de hueso. Eran los Añujuri, la tribu que, según las notas de Clyde, vivía en un aislamiento autoimpuesto cerca del Ojo Hundido. Vinteris se congeló, su rostro una máscara de terror primordial. Murmuró su nombre como una maldición: los cuidadores del sello. Su líder, un anciano de rostro arrugado como la corteza de un árbol y ojos que brillaban con una inteligencia penetrante, se adelantó. Se presentó como Itzama. No mostró hostilidad, solo un cansancio infinito. Miró mi equipo, mi rostro pálido y sudoroso, y luego habló en un español quebrado pero claro. Vienes a buscar al hombre que olvidó el sol. Llegaste 5 años tarde. El reconocimiento del nombre de Clyde me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Le expliqué mi propósito, mi conexión con él, mostrándole una fotografía descolorida de Clyde y yo en la universidad. Itzama la estudió durante un largo rato antes de devolvérmela. Reveló que su pueblo no odiaba lo que vivía en el abismo, como sugerían las leyendas de otras tribus. Lo contenían. Eran los guardianes de una prisión, no los vecinos de un enemigo. Sus rituales, sus cantos, no eran para adorar a los dioses de la selva, sino para reforzar un sello espiritual que mantenía la entrada al Ojo Hundido bañada en la mayor cantidad de luz solar posible. El sol es veneno para ellos, explicó Itzama, su voz un susurro grave. La luz es una jaula. El hombre que olvidó el sol, tu amigo, no lo entendió. Pensó que era un descubrimiento. No se dio cuenta de que era una herida abierta en la piel del mundo, una que nosotros hemos estado tratando de cauterizar durante generaciones. No odiamos lo que yace abajo, odiamos lo que podría llegar a ser arriba, si alguna vez se les permite salir. La revelación transformó mi comprensión del mito. No eran simplemente una tribu aislada, eran centinelas en una guerra secreta y milenaria. Mi súplica para que me permitieran pasar fue recibida con un silencio pétreo.
Los guerreros Añu-Juri me miraban no con odio, sino con una profunda lástima, como si vieran a un hombre caminando voluntariamente hacia su propia ejecución. Vinteris, por su parte, había retrocedido varios pasos, suplicándome con la mirada que abandonara esta locura. La tensión entre mi determinación y el peso de su antigua sabiduría era palpable. Argumenté, razoné, expliqué que necesitaba saber el destino de mi amigo, que la incertidumbre era un tormento peor que cualquier verdad, por terrible que fuera. Finalmente, tras una larga consulta con sus ancianos en su lengua gutural, Itzama asintió lentamente. «La pena es una llave poderosa», dijo, sus ojos fijos en los míos. «Puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Te llevaremos a la orilla del ojo, pero no más allá. Lo que encuentres en el fondo será tu carga, y solo tuya». La condición era clara y absoluta. No debía llevarme nada, ni artefactos, ni muestras, ni siquiera fotografías. Tus recuerdos serán el único trofeo de tu locura. Acepté, ignorando el temblor en mis manos y el nudo de hielo que se formaba en mi estómago. La caminata hacia el ojo hundido fue un ritual sombrío. Los guerreros de Itzama se movían a mi alrededor como fantasmas, sus pies descalzos sin dejar huella en el suelo húmedo de la selva. La atmósfera se volvió opresiva, el aire más frío. La cacofonía habitual de la jungla se había desvanecido por completo, reemplazada por un silencio profundo y expectante, como el que precede a un terremoto. Vinteris caminaba detrás de mí, su respiración agitada, sus murmullos convirtiéndose en oraciones febriles. El miedo era una entidad física ahora, una niebla invisible que se adhería a mi piel. Llegamos a la orilla al atardecer. La visión que se abrió ante mí desafiaba toda descripción geológica. No era un simple sumidero. Era una cicatriz circular y perfecta en la tierra, de casi 1 kilómetro de diámetro. Un abismo tan vasto que parecía haber sido tallado por un dios demente. De sus profundidades insondables ascendía una niebla blanca y arremolinada que se enfriaba al tocar la piel. El borde era una caída vertical y escarpada, desapareciendo en una oscuridad que la luz del sol poniente no podía penetrar. Era el ojo hundido, y me sentí como un insecto en el borde de una pupila que miraba hacia el infierno. Ese fue el punto de quiebre para Vinteris. Con una mirada de puro terror, se persignó. Dejó caer mi bolsa de equipo extra al suelo y dio media vuelta. «Aquí termina mi camino, señora Costa», jadeó, su voz temblando. «Ninguna cantidad de dinero vale para mirar a la boca del mundo de los muertos». No intenté detenerlo. Vi cómo se perdía entre los árboles, su figura encorvada huyendo de la presencia abrumadora del abismo. Su partida fue más que la pérdida de un guía. Fue el corte del último lazo con el mundo racional. Ahora estaba completamente solo, rodeado por hombres que hablaban con espíritus, y un agujero que se tragaba la luz. Itzama se acercó a mí, su rostro solemne a la luz moribunda. Sostenía en su mano un pequeño amuleto, una sarta de huesos, de dedos de mono y dientes de jaguar pulidos, atados con una fibra vegetal. Me lo tendió. «Tómalo», ordenó. «No te protegerá de ellos. Su poder no funciona en la oscuridad de su dominio. Pero quizás te impida convertirte en uno de ellos». Las implicaciones de sus palabras eran un nuevo nivel de horror, una posibilidad que ni siquiera había considerado. Tomé el amuleto, sus huesos fríos contra mi palma sudorosa, y me lo colgué al cuello. Los Añu-Juri me ayudaron a anclar mis cuerdas de rapel a un árbol antiguo y nudoso cuyas raíces se aferraban al borde del abismo como los dedos de un esqueleto.
mientras revisaba mis arneses y mosquetones, una tarea familiar que ahora se sentía extrañamente inútil. Itzama puso una mano en mi hombro. El hombre que olvidó el sol buscaba conocimiento. Susurró. Pero hay conocimientos que no iluminan. Hay conocimientos que consumen. Ten cuidado de que la verdad que buscas no te devore el alma. Con esa última advertencia, él y sus guerreros se retiraron, desapareciendo en las sombras de la selva como si nunca hubieran existido. El sol se hundió por completo bajo el horizonte, y una oscuridad total y absoluta se apoderó del mundo. Solo el débil resplandor de mi linterna frontal cortaba la negrura. De pie en el borde, con el viento frío del abismo subiendo para encontrarme, sentí un vértigo que no era solo físico, era existencial. Estaba a punto de descender voluntariamente a un lugar que la naturaleza y la sabiduría humana habían designado como prohibido. Cada instinto de supervivencia en mi cuerpo gritaba que diera media vuelta y corriera, que siguiera a Vinteris de vuelta a la seguridad del mundo conocido. Pero la imagen del rostro de Clice, lleno de una pasión que el mundo había llamado locura, era más fuerte. La necesidad de saber, de entender su destino, era un veneno en mis venas. Comprobé mis cuerdas por última vez. Respiré hondo el aire frío y cargado de olor a tierra húmeda y a algo más, algo mineral y antiguo, y me incliné hacia atrás sobre el borde. La cuerda se tensó y comencé mi descenso. La roca sólida bajo mis pies dio paso al vacío. Me balanceaba en la oscuridad, una solitaria mota de polvo descendiendo hacia el corazón de un secreto que había permanecido intacto durante eones. El descenso fue un viaje a través de capas de nada. Mi linterna solo iluminaba un pequeño círculo de roca húmeda y resbaladiza. El mundo de arriba desapareció, y pronto estuve envuelto en la niebla arremolinada que amortiguaba todo sonido. El único ruido era el de mi propia respiración y el roce de la cuerda. La sensación de aislamiento era total, abrumadora. No había arriba ni abajo, solo la cuerda que me guiaba hacia un destino desconocido. Perdí la noción del tiempo. Podrían haber sido minutos u horas. Entonces mis pies tocaron el suelo. La superficie no era plana, sino irregular y esponjosa, cubierta por una gruesa capa de lo que parecía ser un musgo pálido. Desenganché mi arnés y barrí el área con el haz de mi linterna. Estaba en un vasto espacio cavernoso. El suelo estaba cubierto de hongos bioluminiscentes que emitían un débil y fantasmal resplandor azul y verde, iluminando un paisaje de pesadilla. Y la arquitectura. Dios, la arquitectura. De las paredes y el suelo crecían estructuras ciclópicas que parecían una fusión de termiteros y catedrales góticas. Todo ello tallado o cultivado a partir de la misma piedra viva. Había llegado. Estaba en la tumba de Clice, en el hogar del dios de muchas patas. El aire, en el fondo del ojo hundido, era frío, estancado y pesado, con un olor a ozono y a tierra recién removida. El débil resplandor de los hongos proyectaba sombras danzantes que hacían que las estructuras de pesadilla a mi alrededor parecieran retorcerse y respirar. Caminé a través de este jardín alienígena, mis botas hundiéndose en el suelo fúngico, sintiéndome un intruso profano en un lugar sagrado y terrible. Fue entonces cuando lo vi. Los restos de un campamento, una tienda de lona podrida, una mochila de expedición desgarrada y en su interior una carpeta de investigación protegida por una bolsa impermeable. Era el campamento de Clith. Con manos temblorosas abrí la carpeta. Las primeras páginas eran notas metódicas, escritas con la caligrafía precisa de Clith. Describía la ecología de este mundo subterráneo, la simbiosis entre los hongos y la fauna local,
y sus primeros encuentros con los habitantes. Los llamó los Chasqui de la sombra, los mensajeros de la sombra. Sus descripciones eran clínicas, detalladas y escalofriantes, confirmando todo lo que Derraime había escrito. Hablaba de su sociedad de colmena, su comunicación a través de chasquidos ultrasónicos y vibraciones en el suelo, y su total aversión a la luz. A medida que avanzaba en las notas, la escritura de Clyde comenzaba a deteriorarse. La precisión académica daba paso a una urgencia febril. Las frases se volvían más cortas, más paranoicas. Escribió sobre ser observado constantemente, sobre cómo los chasqui se movían por las paredes y los techos con una agilidad de insecto, siempre fuera del alcance directo de su linterna. Describía su miedo, pero también una fascinación retorcida. Estaba en el umbral del mayor descubrimiento antropológico de la historia, y la emoción parecía estar en guerra con su instinto de supervivencia. Entonces llegué a las últimas páginas. El terror me invadió como una marea helada. La escritura era casi ilegible, un garabato salvaje trazado con una mano temblorosa. Clyde describía cómo finalmente lo habían capturado. Esperaba ser asesinado, sacrificado ritualmente como había teorizado. Pero se equivocó. No lo mataron. Lo eligieron. Lo llevaron a una cámara central, al corazón de su colmena, y lo presentaron ante su dios. No es una deidad, escribió Clyde. Es un organismo, un ápice biológico, el centro de su conciencia colectiva. Las últimas entradas eran un diario de su propia deconstrucción. Con un horror clínico que me revolvió el estómago, Clyde detalló el comienzo de su transformación. Le habían inyectado un mutágeno derivado del propio Dios. Mi piel está perdiendo pigmento, escribió. Los huesos de mis extremidades se alargan, duelen constantemente, se reajustan. Mis ojos ya no soportan la luz de mi linterna. La oscuridad ya no es vacía. Está llena de información. No estaba siendo sacrificado. Estaba siendo preparado para servir. Estaba siendo convertido. La última frase, escrita en la parte inferior de la página, era un testamento de su horror final. El dolor se está yendo. El hambre está llegando. Ya no soy Zarren. Soy. La frase se interrumpía. Se me cayó la carpeta de las manos, el terror y la pena luchando por ahogarme. Mi mentor, el hombre que vine a buscar, no estaba muerto. Su destino había sido infinitamente peor. Había sido asimilado. Su humanidad despojada y reescrita en el lenguaje silencioso y reptante de la colmena. Fue en ese momento de absoluta desolación que escuché un sonido. Un suave y rítmico arrastre sobre la piedra, muy por encima de mí. Levanté el haz de mi linterna hacia el techo de la caverna, a cientos de metros de altura, y lo vi. Contuve un grito que murió en mi garganta. Colgando de una grieta en la roca, su cuerpo segmentado extendiéndose a lo largo de una distancia imposible, se encontraba una centopeya. Pero era colosal, quitinosa, con un caparazón que brillaba húmedo a la luz. Sus innumerables patas se movían en una ondulación hipnótica y nauseabunda. Era el dios de muchas patas, y me estaba mirando. Mi grito ahogado debió de ser suficiente. En el instante en que la luz de mi linterna iluminó a la criatura, un coro de chasquidos agudos y ultrasónicos resonó por toda la caverna. Y de las sombras, de las aberturas de las estructuras con forma de termitero, emergieron. Los chasqui de la sombra eran exactamente como Clyde y Thryme los habían descrito. Altos, pálidos, con miembros tan largos y delgados que parecían estar constantemente a punto de romperse. Se movían en cuatro patas, sus espinas dobladas en ángulos antinaturales, y sus grandes ojos negros y sin pupilas reflejaban el haz de mi linterna con un brillo animal.
en sus venas. Una débil bioluminiscencia azulada palpitaba al ritmo de sus corazones alienígenas. El pánico puro y absoluto se apoderó de mí. Me di la vuelta y corrí. Corrí como nunca antes había corrido, tropezando con el suelo esponjoso, mi corazón martilleando contra mis costillas. Detrás de mí, el sonido de docenas de pies huesudos golpeando la piedra se acercaba rápidamente. Agité el haz de mi linterna hacia ellos y retrocedieron con siseos de dolor, protegiéndose los ojos. La luz era mi única arma. Corrí hacia la pared por la que había descendido, mis pulmones ardiendo, buscando desesperadamente mi cuerda. La encontré, todavía colgando, mi único y frágil vínculo con el mundo de arriba. Mientras me aseguraba a mi ascendedor, uno de ellos se abalanzó. Lo vi a la luz de mi linterna. Su rostro era una máscara pálida y sin emociones, pero sus proporciones eran casi humanas, casi. Y en ese instante me pregunté con un horror que me heló el alma si estaba mirando a lo que quedaba de Tarren Clyde. No recuerdo los detalles del ascenso. Fue una pesadilla borrosa de pánico y esfuerzo sobrehumano. Una escalada impulsada por la adrenalina más pura. Mantenía el haz de la linterna apuntando hacia abajo, barriendo el espacio bajo mis pies para mantener a raya a las figuras pálidas que trepaban por la pared detrás de mí con una agilidad arácnida. Sus chasquidos y siseos de frustración me seguían. Un coro de depredadores frustrados. El amuleto de Itzama se balanceaba salvajemente en mi pecho, golpeándome como un recordatorio constante de la delgada línea que separaba mi humanidad de su voraz comunión. Emergí del ojo hundido justo cuando los primeros y débiles rayos del amanecer atravesaban el dosel de la selva. Me arrastré sobre el borde, colapsando sobre la tierra firme, jadeando y temblando incontrolablemente. Miré hacia atrás, al abismo, y vi cómo las últimas figuras se retiraban a la oscuridad, huyendo de la luz sanadora del sol. Estaba a salvo, pero la seguridad era una ilusión. Mi mente era una ruina, grabada a fuego con las imágenes de lo que había presenciado. Había encontrado la verdad, y era una plaga. Vagué por la selva durante días, delirando, deshidratado, atormentado por pesadillas febriles en las que sentía mis propios huesos alargarse. Fui encontrado por una patrulla fronteriza peruana que me tomó por un traficante de drogas o una víctima de secuestro. Mi historia era incoherente, la de un loco. Me sedaron y me transportaron de vuelta a Iquitos, y desde allí, de vuelta al mundo que ya no sentía como mío. El regreso a la civilización no fue un alivio, fue una disonancia. Los ruidos, las luces, las multitudes, todo parecía frágil, una fina chapa sobre un abismo de inimaginable profundidad. De vuelta en mi apartamento, el silencio era mi único santuario, pero no era un silencio pacífico. Estaba lleno de ecos. El arrastre de patas quitinosas, los chasquidos ultrasónicos, las últimas palabras garabateadas de Clyde. Comprendí el verdadero significado de la advertencia de Itzama. Su deber no era proteger a su tribu de los monstruos, era proteger al resto de la humanidad de saber que esos monstruos existían. El conocimiento que había adquirido no era un tesoro, era un arma biológica, una que podía destruir la cordura colectiva de nuestra especie. Mi propósito cambió. Mi obsesión por la verdad fue reemplazada por una devoción fanática al secreto. Me convertí en un saboteador de información. Utilicé mis habilidades para corromper sistemáticamente los datos de satélite de la región, introduciendo artefactos y errores que harían que cualquier futura investigación fuera inútil. Publiqué artículos anónimos y bien documentados
que desmentían la posibilidad de grandes sistemas de cuevas en esa área, citando formaciones de roca sólida y datos sísmicos falsificados. Quemé cada página de la carpeta de investigación de Cliff y borré cada byte de mi propia investigación. Enterré su legado no para deshonrarlo, sino para protegerlo y para protegernos. Ahora vivo en un exilio autoimpuesto de mi antigua vida. La comunidad académica cree que sufrí un colapso mental en la selva, un final predecible para el acólito de un científico loco. Que lo crean. Es una mentira más segura que la verdad. A veces, en la quietud de la noche, miro el diente que descansa en mi escritorio. Lo recogí del suelo del campamento de Clyde, un impulso inconsciente en medio de mi huida. Es el diente de un depredador. Sí, pero su estructura de la raíz es inconfundiblemente homínida. Es la prueba física de la transformación, la evidencia de que el hombre que yo amaba como a un padre se convirtió en el monstruo que temía. No sé qué horrores indecibles están escritos en las tablillas de arcilla que el otro narrador encontró en Papúa Nueva Guinea, pero sospecho que cuentan una historia similar, la de una rama de nuestra propia familia que tomó un camino diferente, un camino hacia la oscuridad, hacia la tierra, hacia una comunión simbiótica con algo antiguo y con muchas patas. Miro el diente y no siento triunfo por haber sobrevivido. Siento el peso de mi deber. Soy un guardián, como Itzama, pero mi deber no es vigilar una herida en la tierra, es vigilar una herida en mi propia alma, asegurándome de que el conocimiento que contiene nunca, jamás, vea la luz del día. Algunas puertas no están hechas para ser abiertas, y algunas verdades, una vez descubiertas, solo pueden ser contenidas por el silencio. Un silencio tan profundo y absoluto como la oscuridad que reina en el corazón del ojo hundido, donde un Dios ciego y reptante espera pacientemente a su próximo devoto.